Pero ya tengo, no la trazo más, ya tengo a la doctora María Luisa Acosta. Ella estuvo a cargo de la demanda de los territorios Rama y Criol ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló a favor de estos territorios en la demanda por todo las consecuencias que hubo, por ser víctimas de aquel proyecto del canal interoceánico, uno fallido, y la dictadura se ha sacado del bolsillo otro proyecto de un canal interoceánico. Tengo a la doctora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a su programa. Sí, bien, usted estuvo a cargo de introducir la demanda de los territorios, representando los territorios Rama y Criol. Mire, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, el que yo coordino, también nos coordinamos, valga la redundancia, con la Clínica Jurídica de la Universidad de Seattle, Washington. Y nosotros llevamos el caso del Gran Canal Interoceánico que causa, de verdad, todo ese proceso causó graves daños a las comunidades indígenas Rama y Criol de la región autónoma de la Costa Caribe Sur, incluyendo a la Reserva Biológica Indio Maíz, que el 80% de estos territorios Rama y Criol titulado por el Estado de Nicaragua. ¿Desde cuándo entró esta demanda ante la Corte? La demanda entró a mediados de 2014 porque la ley 800 y la ley 840 fueron emitidas sin consultar, ¿verdad?, con los pueblos indígenas y afrodescendientes, a pesar de que la ruta del canal atravesaba 52% de la ruta del canal era a través de territorios indígenas y afrodescendientes. Entonces, no debían haberlos consultado. La ley, la normativa internacional establece que hay que consultar con estos pueblos, con los pueblos que pueden ser afectados desde el principio, desde que se concibe un proyecto. Y eso lo ha reafirmado la Corte con su sentencia en este caso. Y eso no se dio. Entonces, lo primero que se hizo fue presentar recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y en vista de que la Corte no respondió, o respondió, en realidad sí respondió en julio del 2013, no solo al recurso del pueblo Rama y Criol y la comunidad negra creol indígena de Bluefield, sino que también había 32 otras demandas de municipalidades, de campesinos, de personas privadas, de gremios, mucha gente, porque como eso se hizo sin consulta, y había muchos grupos afectados, ¿verdad? Entonces se presentaron 32 o 33 recursos y la Corte en 9 páginas los resolvió en diciembre del 2014. Una vez que ya sea eso, con eso agotamos los recursos internos que la ley, que la normativa internacional requiere para este tipo de acciones, y se presentó en junio del 2014 el caso ante la Comisión Interamericana. Y luego la función de la comisión es buscar un arreglo entre las partes, y si no se da, y la Corte y la comisión está convencida de que se han violado los derechos humanos de los peticionarios, entonces pasa el caso a la Corte. Y eso fue lo que pasó. Pasó el caso a la Corte y hoy tenemos una sentencia. ¿Por qué es tan importante esta sentencia al día de hoy? Bueno, es importante porque reafirma los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y también de América. Este es el máximo tribunal de justicia en derechos humanos para América. Y entonces la jurisprudencia, las sentencias que emite la Corte y sus criterios jurídicos tienen impacto en toda América Latina, y a veces hasta en la Corte Europea de Derechos Humanos, y también la de África, de los pueblos que a veces ellos también
se estudian su jurisprudencia. Entonces, es importante porque señala que estos pueblos tienen derecho a su tierra, a que no haya interferencia indebida de los estados con respecto de las decisiones que ellos toman, con respecto de las autoridades comunales y territoriales que ellos eligen de acuerdo a sus costumbres y a sus tradiciones. Esto es que tienen derecho a un medio ambiente sano, a no ser invadidos y perturbados por colonos. Asegura que no hubo una consulta libre previa e informada para un convenio que firmó el Estado con algunos miembros del pueblo Rama y Criol sobre 263 kilómetros cuadrados de tierra. Y en el caso de la comunidad negra criol indígena de Bluefield, ellos estaban en el 2013 en proceso de demarcación y titulación, y el Estado nombró nuevos funcionarios, nuevos representantes del pueblo criol, y no permitió que los representantes que la representante que había sido elegida por estos pueblos fuera la que estuviera en el proceso con la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, y en violación al debido proceso legal. Lo que pasó fue que elaboraron un título de solo 7% de lo que ya previamente CONADETI había aprobado para estos pueblos. Entonces la Corte manda a retrotraer el proceso. Dice, no, ese proceso fue viciado, eso es lo que hay que hacer, es volver a la etapa donde empezaron esos vicios, donde empezaron esas violaciones, y que siga su curso en la demarcación y titulación de la tierra de la comunidad negra criol indígena de Bluefield, hasta de acuerdo con la ley. Pues entonces son fallos importantes. También manda a sanear el territorio Rama y Criol, ¿verdad? Es que eso es un proceso de ver que ellos ya tienen título desde hace 14 años, de ver que las personas que están dentro de sus tierras, que no tienen derecho a estar, a ver qué procedimientos se hacen, ¿verdad? Sobre todo si son violentos las tomas de tierra que han ocurrido ahí. Entonces, es un fallo que reafirma los derechos de estos pueblos y las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua con respecto de prevenir cualquier violación, proteger y judicializar cualquiera de los actores que invaden y usurpan estos territorios. El régimen de Nicaragua se ausentó, fue declarado en desacato, no llegó, no se presentó ante la Corte. ¿Cómo obligarlos a cumplir esta sentencia? Bueno, en la primera etapa, en la comisión sí estuvieron presentes. Es más, ellos propiciaron las pruebas para demostrar que la consulta no fue ni previa, ni libre, ni informada. Llevaron 300 documentos que corroboraban todo lo que nosotros en la demanda habíamos dicho. Y bueno, ellos, hubo una audiencia. A veces la Corte y la Comisión, los países los invitan a sesionar en diferentes países. En esa época, en ese momento, creo que fue en el 2020, poquito antes de la pandemia, la audiencia del caso lo llevó la Comisión en esa etapa, y se realizó en Haití. Y el Estado llegó y llevó sus pruebas, ¿verdad? Que ya, como le digo, pues sirvieron para corroborar lo que habíamos dicho nosotros. Y luego, en la parte de la Corte, que son los últimos 3 años, no llegó. Bueno, ellos renunciaron a su obligación de defender su punto de vista. Pues ellos renunciaron a cumplir con su deber de defender al Estado de una demanda
como es su obligación, pues uno cuando representa una entidad y la entidad es demandada, pues hay que hacer ejercer los poderes que tienen, sobre todo porque ellos en ejercicio de su soberanía, los estados en general, en ejercicio de su soberanía, han firmado, han sido signatarios de estos convenios internacionales y se han sometido a la jurisdicción de la Corte de manera voluntaria, haciendo uso de su soberanía. Entonces, ya es un compromiso ineludible para ellos. Lo mismo la sentencia. La sentencia, el caso no lo sigue. Ahora viene la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia y la Corte no cierra los casos hasta que las partes, demandante, demandado, los estados y la Comisión Interamericana, todos están de acuerdo en que a la sentencia se le ha dado pleno cumplimiento. ¿Qué mandan? ¿A qué obligan al Estado de Nicaragua? ¿Cuáles son las responsabilidades de aquí para adelante? Bueno, son 15 puntos, pero para resumir, por ejemplo, es, como le decía, retrotraer el proceso del título de la comunidad negra criolla indígena de Bluefield, a la que solo le dieron 7% y que tampoco consultaron en este proceso, ¿verdad? También algunos líderes comunales y territoriales que han sido perseguidos y que han sido, la Corte les dio una indemnización pecuniaria, pero también la sentencia en sí es una forma de un reconocimiento moral de que todo lo que se dijo era así, ¿verdad? Entonces, también al pueblo Rama y Criol, al pueblo, al territorio Rama y Criol, que tiene 9 comunidades, 3 afrodescendientes y 6 indígenas, le concedió $1,5 millones para proyectos. Ellos, a esas comunidades, la mayoría no tienen luz, no tienen un centro de salud, no tienen una escuela digna, y algunos no tienen ni siquiera una escuela. Necesitan algunos puentes, necesitan algunos embarcaderos para muelles, pues. Ellos presentaron una lista de proyectos para los que ellos necesitan. Ninguno tiene agua potable, o la mayoría no tiene agua potable. Entonces, ellos presentaron eso y también manda a sanear su territorio. Reitera la obligación que tienen todos estos pueblos y comunidades a tener un medio ambiente sano, a vivir libre de violencia, a proteger a sus miembros y a estas comunidades. Yo creo que más o menos eso engloba todas las responsabilidades que ya están en la ley internacional, que ya son parte del ordenamiento jurídico de Nicaragua. En el artículo 46, todos estos, los principales convenios de derecho internacional están ahí, son parte integrante de la Constitución y además, pues, son, como le decía, ellos... El Estado de Nicaragua es parte de Naciones Unidas, está obligado a respetar todos los derechos humanos. El derecho a la propiedad es un derecho humano, el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano, el derecho al agua es un derecho humano, el derecho a la etnicidad, a que estos pueblos mantengan sus costumbres, sus tradiciones, su lengua, su cultura, a no ser asimilados por la cultura general. Todos esos son derechos humanos a los que el Estado de Nicaragua se ha comprometido a respetar. Si nos vamos al extremo, y se lo pregunto, doctora, porque seguramente usted conoce que la gente se decepciona, que hay fallos condenando al régimen, pero que nunca lo hacen cumplir. Si esta vez, porque usted habla sobre con exactitud la conexión que hay de este fallo con los organismos y las instituciones internacionales a las que pertenece el régimen, como las Naciones Unidas, ¿qué pasa si no cumplen con ese fondo, si no ordenan resarcir los daños provocados? ¿Qué pasaría? Bueno, se mantiene la exigencia
legal, se mantiene la Corte, un detalle, la Corte estableció un año para que ellos presenten los adelantos que han de todo lo que la Corte les manda y presenten pruebas de que han cumplido, ¿verdad? Y ahí pueden hacerlo antes, pero ese es lo máximo de tiempo que les dan. Y también, entonces allí ellos tienen que presentar, rendir cuentas, pues. Entonces eso está precedido, puede estar precedido de una audiencia y vuelve la Corte a reiterar y los demandantes, las víctimas, como le llama el sistema, estarán presentes y se vuelve a pedir y se vuelve a exigir y se vuelve a decir. Mira, los estados cumplen. Unos cumplen menos, otros cumplen más, unos cumplen parcialmente, pero terminan cumpliendo la sentencia. Hay que tener paciencia y hay que mantener pues la divulgación, sobre todo cuando los estados mismos van y demandan a otros estados internacionalmente, cuando van y dicen públicamente que ellos son respetuosos de la ley, que ellos son respetuosos de los derechos humanos. El hecho de que hayan sentencias que ellos no cumplen, eso les causa una reputación internacional que ningún estado quiere. Ningún estado quiere ser reputado internacionalmente como un violador de derechos humanos. Entonces, es un compromiso moral, pero también es jurídico, ¿verdad? Entonces, estar en desacato ante la máximo tribunal de derechos humanos de América no es algo que le haga bien a la reputación de ningún estado y es algo que no le gusta. Pero bueno, ellos son soberanos y ellos sabrán lo que hacen, ¿verdad? Pero parte de su soberanía ya la han comprometido al ser parte de la concertación internacional de la comunidad internacional, diciendo que porque para ser parte de la comunidad internacional tenés que estar obligado a respetar los derechos humanos de tu propio pueblo. Pues yo a la dictadura es como que ya no le queda reputación internacional. Le quería preguntar, doctora, pues la lucha del movimiento campesino fue una lucha nacional que trascendió a lo internacional también. Usted habla de daños, ustedes lo han planteado perfectamente, si no, no se hubiera llegado a este fallo. Habla también de víctimas de estas comunidades indígenas. ¿Y qué daños así ustedes presentaron que nos podría explicar? Por ejemplo, sabíamos que contra los campesinos les estaban robando sus tierras, ya habían llegado a medir, lo estaban expulsando de sus fincas. Y ¿qué daños le ocasionaron a todas estas poblaciones indígenas? Así que nos puede graficar, porque la concesión canalera ya se suspendió. Lo de Guanyin ya fue un fracaso. Solo nos queda el cuento. Pero hubo repercusiones. ¿Cuáles son las más claras que vivieron, que sufrieron estas comunidades? Muy buena pregunta. Fíjese que, por ejemplo, el territorio Rama y Criol, hubo presiones para que firmaran un convenio donde le cedían para un arriendo perpetuo 263 kilómetros cuadrados de tierra en el corazón de la comunidad. Y eso quedó firmado, que la Corte reconoció que no se había hecho una consulta correcta, porque ellos sí fueron a los territorios y fueron y hacían unas reuniones, pero nunca les preguntaron si estaban de acuerdo con ese convenio. ¿Me explico? Entonces consultan, pero no consultan lo que deben consultar. Eso es en contra no solo de los estándares internacionales de buena fe, pero también de la lógica. Cualquier persona con lógica, bueno, si te voy a consultar sobre el punto, no te voy a consultar sobre todo menos el punto. ¿Me explico? Entonces, ese es un potencial daño, pues, porque está ese convenio ahí.
que sí tiene vicios, que legalmente no podría ser erigido por el Estado, pero ahí está. Por ejemplo, en la comunidad negra criolla indígena de Bluefield, lo que pasó fue que ellos tenían su procedimiento y en vez de darle lo que ya había aprobado la CONADET, pues, diga usted 100, solo le dieron 7% y toda esa tierra la dejaron ahí, ¿verdad? En ese momento se podía usar para el canal, mañana se puede volver a usar para el canal, lo que sea, pero ya había ese procedimiento y sin respetar la normativa y la ley y las personas que deberían haber estado en ese proceso, se dio ese otro título que también reconoce la Corte que está viciado, que legalmente no tiene valor y que tienen que volver a retrotraer el proceso a donde empezaron las violaciones. O sea, mientras que a los campesinos le iban, la usurpación era de las parcelas, aquí fueron aquí fueron grandes extensiones de tierra que todavía están ¿cómo le digo yo? En una inseguridad jurídica. Exacto, son grandes cantidades de tierra de las que estamos hablando, además de las persecuciones a la mayoría, no la mayoría, pero muchos de los líderes están fuera del país por persecución política. O sea, para ellos el canal ha sido un problema. Además de que cuando anunciaba el Estado que ya había en el canal, o sea, muchos campesinos empezaron a entrar en la reserva biológica Indio Maíz, en la reserva, porque decían, bueno, nos van a correr de aquí, metámonos allá. Y ahí eso generó también destrucción, deforestación, invasión, violencia. Entonces sí hay. Lo que pasa es que sí, o sea, es como usted bien lo dice, no solo quedó la historia de un canal fallido, quedaron víctimas con nombre y apellido y que no solamente son individuos, son comunidades que son ciudadanos nicaragüenses, son parte del pueblo de Nicaragua. Y eso es lo que hace la Corte, lo señala con nombre y apellido, lugar y hora y cómo fue eso. Y eso es importante para la memoria histórica, pero también para el mismo Estado, para que reflexione, ¿verdad?, sobre esta situación y que se dé cuenta de la dimensión que esto tiene. En esta lucha hubo indígenas asesinados, lesionados, porque sí se conoce el movimiento campesino y me dispensa de que esté siempre comparando. No, en absoluto. Hay información del movimiento campesino, pero de estas comunidades se conoce muy poco. O sea, conocemos que a una marcha anticanal de los campesinos les dispararon, hubo gente que quedó lisiada sin poder caminar. En esta misma lucha que tuvieron estos pobladores de las comunidades indígenas, hubo gente que perdió la vida, hubo gente que terminó lesionada. Sí, en las comunidades sí hay varios líderes que desaparecieron, que ellos se quejan de que llegó el ejército, hay una persona que me acuerdo de varios que murieron, pero también uno que quedó totalmente lisiado, que a veces para una persona que trabaja, cuyo trabajo depende de sus manos, de sus pies, que es trabajo físico, el campo, quedar lisiado es peor que morir, ¿verdad? Y esta persona vivía cerca de Monkey Point con su familia y bueno, fue motivo de una golpiza. Incluso en ese momento la Procuraduría de Derechos Humanos llevó el caso en Bluefield y presentó presentó todas las pruebas al destacamento militar y bueno, no hubo justicia, pero esa persona ya está, y ni siquiera volvió a vivir en la comunidad porque no puede vivir de su trabajo, no puede realizar sus labores, no puede pescar, no puede cazar, no puede sembrar. Entonces ahí está con su esposa y hubo varios casos así. Lo que pasa es que fue como, estamos hablando de un periodo de 10 años, ¿verdad?
Y nosotros, bueno, eso está en alguna parte de la sentencia, porque como le digo, la Procuraduría de Derechos Humanos lo documentó. Y sí hay varios. Ahora, nosotros, pues, yo personalmente y nosotros desde Calpi tenemos mucho respeto por el movimiento campesino, ¿verdad? Y nosotros en algún momento se nos pidió que lleváramos el caso, pero debido a que en algún momento podría haber sido habido una incompatibilidad, porque en muchas de esas tierras campesinos habían invadido, ¿verdad?, los territorios indígenas. Entonces nosotros no podemos ser juez y parte, ¿verdad? Y nosotros no podíamos, en algún momento podían haber intereses encontrados. Entonces, por eso nosotros le dijimos, no, nosotros tenemos 30 años de trabajar con pueblos indígenas y esa es nuestra línea. Y ellos presentaron una demanda en la comisión. Yo creo que todavía está eso en la comisión, parte de los abogados que representaban. Y yo sí estoy de acuerdo de que ellos tienen derecho y sí creo que su lucha es justa, que ellos son nicaragüenses y que como todos, como los pueblos indígenas también, y que a todos han debido consultar y que todo ese procedimiento también se ha debido llevar, pero por las circunstancias que le explico, pues este caso solo cubrió. Además, nosotros, pues, uno tiene el día solo tiene 24 horas y tenemos límites, ¿verdad? Para nuestro trabajo. Nosotros somos expertos en pueblos indígenas y afrodescendientes. Esa es nuestra línea de trabajo y ha sido por 30 años, ¿verdad? Desde el caso de Aguastini con doña Violeta, que esa sentencia de Aguastini se cumplió en el tiempo del doctor Bolaños y a principio del doctor Bolaños, con la demarcación y titulación que terminó de hacer este gobierno. Los últimos títulos se dieron en el 2010. Entonces, el grueso de los títulos. Entonces, son sentencias que van más allá de los gobiernos. Son sentencias que llaman la atención de los estados, que recuerdan a los estados sus derechos humanos, su compromiso con los derechos humanos, que son universales. Entonces, va más allá de los gobiernos. Sí. Entre las cosas que he leído, dice: esta sentencia marca un hito en la lucha por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. ¿Por qué se le califica un hito esta sentencia, este fallo de la Corte? Mire, yo creo que, por ejemplo, establece el derecho al medio ambiente sano, que es algo que ha venido desarrollando la Comisión y la Corte en su jurisprudencia. También, la consulta libre, previa e informado también la explica muy bien. La jurisprudencia tiene ese aspecto académico, ¿verdad? Es algo que los abogados y los jueces debemos leer para comprender, para alegar, y los estados también deben leer para saber el alcance de las normas, porque los estados firman los convenios, pero cada norma que trae un convenio tiene una implicación social, cultural, económica y política, y eso es lo que hace la Corte. Dice, bueno, el artículo 21 que es derecho de propiedad, es derecho de propiedad colectiva, es derecho de propiedad individual, es derecho de propiedad privada, ahí está el derecho de gozar y disfrutar y lo explica hasta una forma amplia y profunda, y eso es lo que también significa esta sentencia. También es el pronunciamiento de la comunidad negra, criolla, indígena, bluefield, la comunidad afrodescendiente más grande de Nicaragua, ¿verdad? De los pueblos Rama y Criol, que tienen derecho a su tierra. También ya ellos han sido titulados, y la última etapa, que es la del saneamiento. Entonces, todos son esos aspectos donde la Corte reitera la obligación estatal de respetar los derechos, de proteger a estos pueblos y de prevenir cualquier daño. El garante
de la protección de los ciudadanos nicaragüenses sin discriminación alguna es el mismo Estado. La última pregunta, ¿cómo interpreta que el mismo día que la Corte falla en contra del Estado de Nicaragua, Daniel Ortega anuncia una nueva ruta canalera que es una amenaza también para el medio ambiente? Pues la verdad es que no tengo suficiente información y creo que ese es un problema que se dio antes también, que los estados tienen la obligación no solo de consultar, pero también de transparentar, ¿verdad? Y de presentar los estudios, toda la parte técnica de los proyectos que presentan, ¿verdad? Al pueblo. Hay que decirle, bueno, los estados tienen que decirle a su pueblo, voy a hacer esto, por esto, y aquí están los documentos, y las organizaciones y las personas tienen que tener acceso. Ahí tenemos una ley de acceso a la información. Todo esto es información pública, y este canal o los puertos, los aeropuertos son obras públicas. Y lo terminamos pagando los ciudadanos, y tenemos derecho, y el Estado tiene la obligación de dar a conocer cuáles son esos planes, no solamente desde una perspectiva política en plaza pública, pero también dar a conocer todos los aspectos técnicos que están detrás de esa propuesta. Le agradezco, doctora, por estas declaraciones. Era importante saber qué hay detrás de ese fallo y el trabajo que ustedes han hecho. Un trabajo incansable, ¿no? Cuando usted me habla de 10 años, es cuánto tiempo, ¿no? Trabajado, cuántas horas, cuánto desvelo. Y ustedes, pues los abogados que defienden estos territorios son como ángeles que se les aparecen para defender sus derechos, porque esta gente es víctima de la crueldad, de las actitudes demenciales de una dictadura que no entiende. Por eso le decía yo que reputación, no les queda reputación, no, ni siquiera guardan las apariencias en la violación de los derechos humanos. Por tanto, es un descaro más de la dictadura. Y ojalá en esta ocasión, porque uno tiene que ser optimista, ¿verdad? Ojalá cumplan con este fallo. Muchas gracias.